Bienvenidos. Comienza el juego en losaficionados.com.mx. El fichaje del niño Moisés. Moisés Caicedo se convierte en un fichaje millonario. La inflación, las necesidades, nuevos actores, el músculo financiero de la Premier League, la competición entre equipos. Todo esto es un cóctel perfecto para hablar de fichajes y de dinero. ¿Se acuerdan que el ecuatoriano Moisés Caicedo destacó a muy temprana edad, formado, o bueno, escauteado por el club sensación en Ecuador, Independiente del Valle? Club que ha jugado Copa Libertadores, club que ha hecho muy bien su trabajo de scouting. Ha aprovechado, entre otras situaciones, el físico y la genética de muchos jugadores de raza negra. Ha exportado, ha vendido y ha vendido bien. Se ha quedado con un porcentaje muy grande. Bueno, tal vez el 20% no es muy grande para muchos, pero imagínense, el fichaje por Independiente del Valle fue pues sonado, pero hasta ahí. No es el equipo más poderoso, no es como los de Guayaquil, no es, pero ha tenido buen ojo. Independiente del Valle vendió en 6 millones de dólares a Moisés Caicedo al Brighton. Pero el Brighton sabía que por situaciones del fair play financiero, por las dudas que tenían acerca de la adaptación al fútbol europeo, incluso aumentar la musculatura de Moisés, porque era un chico muy delgado. Recordemos que, por ejemplo, él vivía con sus padres. En el momento, estamos hablando de que Moisés apenas tiene 21 años. ¿Qué hacías tú a los 21 años? Bueno, Moisés se convierte en un jugador de más de 110 millones. Algunos hablan 110, 115, 133 millones. En general, es muchísimo dinero. El Independiente del Valle lo vende al Brighton, que sabía, y utilizando una red de scoutings en Latinoamérica y en varias partes. Digamos que el Brighton está utilizando lo que muchas empresas hoy globales del mundo del fútbol están utilizando. Comparten una red de scoutings, de información, de pases acertados, de físicos, de entrenadores, de médicos, y saben cuáles son las proyecciones. Hay jugadores que valen más por esas estadísticas. Es más, muchas veces los jugadores ni siquiera saben que están cotizados en una especie de bolsa de valores de jugadores. El Brighton sabía que ficharlo pudiera dejarle grandes dividendos. Moisés Isaac Caicedo, el niño Moy, como le apodan también, llegó a un equipo de Bélgica, el cual pues lo puso a jugar y no duró mucho, de hecho 12. ¿Y por qué jugar en Bélgica? Bueno, el equipo de Bélgica está muy asociado a estas compañías, a estos holdings, a estas empresas multinacionales que compran varios equipos en varios países. Utilizaron al equipo belga para darle la visa de trabajo a Moisés Caicedo en el Brighton. Bueno, las gaviotas rápidamente pusieron a Moisés a jugar y se hizo del medio campo. Ahí, Alexis McAllister, Brighton, empezó a destacar con Caicedo y varios latinos, porque hay un paraguayo también ahí, y algunos jugadores jóvenes, sobre todo del músculo financiero, que no era tan amplio porque el Brighton, hay que recordar, no tiene tanto tiempo en la primera división, en la Premier League. Así que el negocio es bastante claro: comprar jugadores baratos y venderlos caros. El Brighton quiere ser ese equipo que le vende a los equipos más poderosos jugadores
que vayan madurando, que tengan gran proyección. Imagínense, vamos a poner una estadística de por qué Moisés Caicedo cuesta tanto. A final de cuentas, él no tiene la responsabilidad de todo lo que se negocia, pero al tener 21 años, al no lesionarse, al ser potente, es uno de esos jugadores completos. Es top mundial a la ofensiva y top mundial a la defensiva. Es un jugador total que abarca gran parte del medio campo. A la defensiva, el segundo cuarto, el cuarto defensivo, defiende y cubre mucho terreno. Tal vez como pivote o como número 5. Misma posición que pudiera jugar Rodrigo Hernández, que pudiera en su momento jugar Kanté, Pogba y todos estos jugadores muy potentes. Si te das cuenta, muchos de ellos son afrodescendientes. No es coincidencia, su físico tiene que ver, y si lo mejor es con una técnica y una educación posiblemente europea, se vuelven un jugador total. A la ofensiva, pases acertados, bastante pases con presión. Entonces, esto lo empiezan a ver y el Brighton empieza a tasar al jugador. Si hablamos de un cóctel especial, es porque en este 2023 encontramos una reestructura que empiezan a tener los clubes ingleses. Reducir masas salariales en muchos jugadores y concentrarlos en unos cuantos. Recuerda que es una estructura. El Chelsea deja de pertenecer a las manos del ruso Roman Abramovich y llega un capital estadounidense y un holding internacional. Ellos empiezan a sentir que existen jugadores de bajo rendimiento, ya viejos, cercanos a los 30 años, con poca proyección y con poco rendimiento deportivo. Así que empiezan a hacer una limpia y empiezan a hacer caja o vender a jugadores. Y ahí es donde el segundo eslabón de toda esta historia empieza a cobrar gran importancia. La Liga Árabe y la Liga de los Estados Unidos empiezan a comprar jugadores a precios que posiblemente no lo haría nadie más. Jorginho, Kanté, empiezan a salir de las filas del Chelsea. Así que el Chelsea rápidamente pierde mediocampistas, muchos mediocampistas. Sí, redujeron masa salarial y se vuelve un tema administrativo, capitalista. Muy bien, hasta ahí el negocio. Pero necesitados tienen que ir por un mediocampista con proyección, con juventud y para ser titular sí o sí. Uno de los candidatos para hacerse de ese puesto era Moisés Caicedo, pues Moisés Caicedo, que llega al Chelsea. Pero, ¿qué ocurre? El Liverpool, que perdió a Fabinho, que perdió a Jordan Henderson, también estaba necesitado. Entonces, ten en cuenta que los equipos de la Premier League tienen un gran músculo financiero, entre otros por las inversiones que reciben de sus dueños, de sus socios, y también por los derechos de transmisión que reciben. Y ahí es donde pueden comprar a los mejores jugadores, a los jugadores más jóvenes, a los jugadores más disciplinados, más técnicos, más completos. Entonces, ¿qué ocurre? El Brighton empieza y renueva rápidamente a Moisés Caicedo. El niño Moy pasa de valer 6 millones de dólares, bueno, la carta de que así lo cotiza su representante, y costaba 25. De repente, en la renovación, empieza a costar entre los 50 y los 70 millones. Llega el Chelsea y pone una oferta, 55, le es rechazada. 60, 70, dicen algunos, segunda oferta rechazada. Tercera oferta, 80 millones. Pero nadie más pujaba por el chico ecuatoriano. Moisés quería jugar en Londres, pues ahí llegó a vivir, ahí ha dado a sus padres. De hecho,
para los que no sabían, su madre vendía velas y flores en el Ecuador. Es el ascenso social más grande en muy poco tiempo. Moisés ya jugó con Ecuador, ya demostró en el Brighton una parte de su calidad. Los 80 millones parecería una buena oferta, pero es cuando se torna importante la negociación. E Independiente del Valle tenía o tiene todavía el 20% del costo del jugador. Si sabemos que el 20% por leyes FIFA le pertenecen al jugador, ¿qué pasaba con el restante dinero? Tal vez unos 5 o 7 millones le correspondían a las agencias de representación. Pero ahí el duelo de necesitados, Liverpool y Chelsea empiezan a cotizarlo entre 100 y 110 millones de libras. Llega el Chelsea, hace una oferta final y dicen que son 115, 120, 123 millones, depende del tipo de cambio y moneda, si utilizas el dólar o la libra esterlina, pero a final de cuentas, más de, vamos a ponerle 115 libras, 115 millones de libras, por lo cual implica que Moisés podría estar ganando en este fichaje 30 millones para él, que el Brighton ganó cerca de 30 o 40 millones en ese fichaje, que el Independiente del Valle va a ganar otros 30, que las agencias van a ganar unos 10. Entonces, ¿quién está pagando todo esto? Bueno, los aficionados con el costo del jersey. Ilusiona, sí, el fichaje de Moisés Caicedo. Seguramente va a ser el ecuatoriano, de hecho, es el ecuatoriano más valioso en toda la historia. Es uno de los sudamericanos con más costo y se va a juntar con jugadores como Enzo Fernández, un argentino campeón del mundo, y entonces el Chelsea pone su futuro. Los fichajes de estos jugadores, ten en cuenta, ya no son por 3 años, 4 años como se acostumbraban. Algunos fichajes para jugadores jóvenes son 5, pero a Moisés se le ha firmado por 8 años con un año de variable. Esto es como el béisbol, se fichan por millones, sí, cuestan más, pero por una reglamentación entre FIFA y la Premier League para el fair play financiero, han dicho, la amortización del costo de Moisés Caicedo debe ser en 5 años. O sea, el Chelsea debe de pagar alrededor de 20 millones, 25 millones de libras al Brighton, poco a poco. Sí, tal vez lo van a hacer en 5 pagos, uno por año. O tal vez hagan 30-20, pero va a haber un costo. 20 millones le da más, le da al Brighton, junto con la venta de Alexander McAllister, de Alexis McAllister, 50 millones solo en la venta de jugadores. Puede fichar a otros jugadores, tal vez fichar a jugadores jóvenes, prestarlos a otros clubes y mejorar su plantilla porque perdió 2 titulares. Entonces tiene que ir y tal vez utilizar de los 20 millones, 30 millones, tiene que fichar a jugadores para no perder la competitividad, pues voy a entrar a torneos europeos que le van a dar vitrina, que le van a dar publicidad y que le van a dar más dinero. Así que la historia del niño Moisés Caicedo, es parte de la historia que se está viendo en el fútbol mundial. Sí, inflación, 100 millones, cuando antes solo jugadores muy, muy top como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, costaban eso. Neymar costó más de 200 millones, Kylian Mbappé estaba arriba de los 150, 200 millones. Entonces, estás hablando de que pues varios equipos pequeños están cotizando cada vez más a sus jugadores y que no es descabellado que algún equipo empiece a pedir 6, 7, 10 millones
por chicos que tal vez ni siquiera han cumplido la mayoría de edad en sus países, que son menores de edad y que necesitan entrar cerca de los 20, 21 a la elite mundial. A los 25 tienen que ser estrellas mundiales. A los 30, aún teniendo una gran competitividad, ya los jóvenes les han ganado. Y es como en el caso de Neymar, podcast que hemos publicado en losaficionados.com.mx, una situación donde ya es incierto, ya es poco seguro para este para quien decide contratarlo. Así que la historia de un ecuatoriano muy humilde, que a base de esfuerzo, de buenas negociaciones, de su espíritu guerrero, llegó al Mundial y puso al Ecuador a jugar muy bien el Mundial de Qatar 2022. Si no lo vieron, busca sus videos. Ve cómo compite físicamente contra Rodri. Ve cómo compite físicamente contra Casemiro. Jugadores top mundial. Imagínense. Y Moisés les ganaba a sus 21 años, cuando solo llevaba temporada y media en el fútbol europeo. Así que este es el futuro del fútbol en los próximos 10 años. Así que si en algún momento ves a un ecuatoriano y un jersey que dice Caicedo, esta es la historia del niño que se convirtió en hombre jugando fútbol y ayudándole a su familia a salir adelante. El fútbol de eso trata. Y en Los Aficionados te contamos historias dentro y fuera del juego. Escúchanos en podcast, suscríbete a nuestras redes sociales y visita el sitio web, porque hablamos de salud, deporte y entretenimiento. Te envío un saludo y nos escuchamos, vemos y leemos el día de mañana.